Bien, buenas tardes, jóvenes, señoritas, ¿cómo están? Muy bien. ¿Todo bien? Excelente. ¿En serio que están bien? Sí. No, en serio, ¿están bien? Sí. Pero miren la hora que es, ¿y están bien? Sí. ¿Todos están bien? Muy bien, sí. Bueno, yo quiero que al finalizar esta clase todos terminen con el mismo feeling y solo quiero decirles algo. ¿Quieren aprender? Sí. ¿En serio que quieren aprender? Sí. Bueno, yo espero entonces llenarles esas expectativas, que ustedes puedan aprender. La verdad que lo que van a aprender ahorita es lo que muchas veces, ¿sí? Lo que muchas veces dejamos pasar por alto, ¿sí? Muchas veces dejamos pasar por alto. Y saben que es una gran herramienta lo que vamos a aprender ahorita. ¿Por qué? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque es lo que la mayoría utilizamos. Por esa razón, usted cuando va para su casa, ¿en qué se va? En un bus. ¿Y usted cuando se va para el trabajo, en qué se va? ¡No! ¿Sí, sí o no? ¿Se va? ¿Desde qué distancia tiene de su casa? A la parte, como menos de 10 minutos a pie. No, qué galán. Entonces sí, vamos a ver, vamos a ver. ¿Tu nombre? Flor. Flor, ¿tú en qué te vas para tu trabajo? ¿De tu casa a tu trabajo? En un bus, chévere, está bien, ¿sí o no? ¿Quién se va en carro? ¿Quién se va en carro? Vaya, pues. Ya sea un bus, ya sea una carreta, ya sea lo que sea, ¿sí o no? Usted se va en algo que tiene motor o en algo que camina, ¿sí o no? Sí. Ok, pues entonces mi tema del día de hoy se trata mantenimiento básico del automóvil, ¿sí? Mantenimiento básico del automóvil. ¿Y qué es lo que vamos a aprender el día de hoy? Bueno, mi objetivo se trata de conocer, ¿sí? Conocer los fundamentos básicos de un mantenimiento al vehículo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con el objetivo? Sí. ¿Cuál era mi objetivo? Conocer mantenimientos básicos de un vehículo, ok. Entonces, como mantenimiento básico, si o no les ha pasado, ustedes ya han visto, ¿quiénes han ido a la playa? Y de repente cuando van carretera al puerto, ¿quién conoce la carretera al puerto? ¿Has visto un carro tirando un montón de humo? ¿Sí o no? ¿Has visto un montón de carros tirando humo? O de repente ya se han percatado que de repente van tarde al trabajo y de repente hay un carro quedado y hace un gran tráfico. ¿Sí o no? ¿Qué pasa? Que mucha gente descuida el mantenimiento básico del automóvil. Pero lo que yo quiero ahorita es que ustedes conozcan cuáles son todos aquellos aspectos que vamos a tocar a la hora de hacer un mantenimiento al vehículo. Ok, vamos a ver. Lo primero que nosotros debemos tener en cuenta es esto. Nosotros como seres... ¡Ey, chévere, me llega! Nosotros como seres humanos, ¿qué es lo de vital importancia para nosotros? Comer. El agua. Sí, me llega. El agua. ¿Cómo es su nombre? Benny. Denny, su nombre es Denny, chévere. El agua es bien importante, ¿sí o no? Sí. Pues los vehículos ocupan agua. Solo que en el caso de los vehículos no le llamamos agua, sino que se llama refrigerante. Es un refrigerante. El vehículo ocupa un refrigerante. Lastimosamente, nosotros le ponemos agua. Y más adelantito, ya respondo tu pregunta, más adelantito se van a dar cuenta cuál es el problema de ocupar agua y no refrigerante. Ya se van a dar cuenta, dime. Quizás me citó antes, profesor, ahí quería yo hacer una pregunta de ¿por qué no aplicar agua? ¿Qué es la diferencia que puede tener? Eso, me llega cuando hay gente participativa. Por favor, no se me vayan a estar durmiendo. Hagamos algo. El que se duerma lo pongo de pie. Eso. Y mañana nos trae 3 chocolates a cada uno. ¿Te parece? Chévere. Lo primero que el vehículo necesita, quiero que usted agarre ahí en una de sus hojitas y haga esto, mire. Usted va a hacer esto, ¿vea? Quiero que me lo haga igual y si lo puede hacer mejor yo le doy un punto. ¿Te parece? Sí. Chévere. ¿Cómo se llama esto? Asiento. No, tan mal dibujante soy. Eso no es un asiento. Eso no es un asiento. Esto se llama radiador. ¿Sí? Eso se llama radiador. ¿Y sabe quién lo ocupa? El carro. El carro lo ocupa, ¿sí? Ese se llama radiador y lo ocupa el carro. ¿Cuál es la función de él? Él administra agua. Normalmente la gente le echa agua, pero en realidad no debería llevar agua. Ya se van a dar cuenta por qué. Pero ese radiador administra refrigerante. ¿Para qué? Vamos a ver quién estuvo atento. Vamos a ver quién estuvo atento en la sesión anterior. ¿Qué pasaba ahí adentro en el motor cuando les explicaban el ciclo Otto? Había una explosión, ¿sí o no? Entonces el motor se calienta demasiado, como cuando nosotros no tomamos agua.
¿Sí? Cuando nosotros no tomamos agua. ¿Qué pasa cuando nosotros no tomamos agua? Deshidratados. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? A veces no podemos doblar las rodillas porque nos empiezan a traquear, ¿sí o no? Sí. ¿Pasa eso entonces? Ok. Entonces el vehículo necesita de un refrigerante. Quiero que lo dibuje. ¿Ya lo dibujó? Ya. Vamos a ver, muéstremelo. Si lo puede hacer mejor, que genial. ¿Eso se llama? ¿Y Radiador. para qué sirve? Para enfriar el motor. Refrigerante. Para enfriar el motor. No, para esperar a que no Para administrar el refrigerante, ¿sí? Y poder mandárselo al motor. Ok. Entonces ese se llama radiador y ese es el elemento encargado de poder administrar el refrigerante que yo le voy a dar a mi motor. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Ok. ¿Qué pasaría entonces si ese radiador no tiene agua o refrigerante? Se va a recalentar mi motor. Entonces ahora vengo la pregunta, le voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasa con el agua cuando se expone a una temperatura super alta? Vamos a ver. 1000 grados Se centígrados. evapora. ¿Quién dijo se evapora? Punto. Ah, se va a dar un punto. Yo le voy a dar un punto, en serio. Gracias. Ah, pues el agua se evapora. Cuando el agua se expone arriba de los 1000 grados centígrados, se evapora. Entonces vino el fabricante del carro y dijo, no, yo no le voy a poner agua a ese motor. ¿Por qué? Porque esa agua se va a evaporar. Entonces voy a buscar un líquido que no se evapore con la temperatura, que cuando sobrepase ese nivel, él se pueda mantener y no se evapore. Eso es lo que hizo. Pero venimos nosotros y no, hacemos un error bien grande. Le echamos agua, ¿por qué? Porque el agua es más barata y como el refrigerante es más caro, entonces no, metámosle agua. Y ya, viene un problema y ese sí es un problema. ¿Y saben qué pasa? Diga, adelante. Maestro, y si le echo agua y después quiero echarle refrigerante, ¿puede? Sí se puede, pero tiene que ser un proceso. ¿Sabe cuál es el proceso? ¿Sabe cuál es el proceso? Tiene que limpiar, ¿sí? Meterle un flush y limpiarlo. Tiene que limpiarlo. Profe, y en ese caso que no entra la función de los ventiladores cuando Sí, sí entra. ¿Cuál es el problema? Que los ventiladores no son suficientemente capaces para poder enfriarlo. Porque como el agua se evaporó, entonces ¿qué va a pasar con el motor internamente? No va a tener el líquido que necesita enfriarlo. Entonces los ventiladores, por más aire que le quieran dar, como ya no tiene un enfriador, ya no va a poder enfriar. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Vamos a ver. Yo quiero que en ese ahorita donde acaban de poner ese radiador, formulen una pregunta. Vamos a ver, no se fijen en esto, mira, son cositas que pasan ahí en la clase. Usted no se preocupe por eso. Vamos a ver. Quiero que usted me diga, dale, eso, alumno, excelente. Yo quiero que usted me diga, ¿ya tiene lista la pregunta? ¿Ya hicieron la pregunta de ese? Quiero que en esa hojita donde ustedes dibujaron el radiador, me hagan una pregunta. La pregunta que se les venga a la mente, la que ustedes quieran. La que por muy, ¿sabe que aquí no hay una pregunta tonta? ¿Usted sabe eso? Ok, yo quiero que haga una pregunta ahí entonces. Y ahora nos vamos a ir a otro elemento. ¿Sí? Nos vamos a ir a otro elemento. ¿De qué más creen que ustedes? ¿Qué más creen ustedes que necesita el motor? ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué? ¿Cuántos dijeron aceite? Híjole, le voy a dar un punto repartido. Ok, el motor necesita de aceite. Sí, está bien. El motor necesita de aceite. Entonces aquí vamos a dibujar esto que en inglés sería aceite. ¿Y para qué serviría el aceite en el motor? ¿Para qué sirve el aceite en el motor? Vamos a ver quién me lo dice, rápido. Para que no se peguen Para las lubricar, piezas. excelente. ¡Bravo! El motor sirve para lubricar. Pero una pregunta, ¿y para qué lubricar? Para que no se peguen las piezas. Eso. Yo le garantizo que si yo tuviera algunos así todos los días, no, hombre, qué gusto ser, de verdad. Excelente. Ok, el motor sirve, ese aceite sirve para lubricar. Sí, ese aceite sirve para lubricar. Y aquí pasa un problema bien grave y se lo voy a dar como recomendación, porque ustedes de ahora en adelante, ya no. Exacto. Ya no. Ustedes por eso van a conocer ahora. Por eso van a conocer, porque yo no quiero que ustedes al salir de aquí vayan allá al taller. En el taller, allá el taller, y sobre el mecánico que esté, me le vaya a dar, como dicen aquí, garabato. ¿Sí? Garabato. Ok. Entonces, ¿cuántos de ustedes son curiosos? Vamos a ver, ¿quiénes son curiosos? ¿Nadie de aquí es curioso? Sí. ¿Quiénes son curiosos?
Yo. ¿Solo 2 por ahí? ¿Cuántos aquí son curiosos? ¿Solo ustedes son curiosos? ¿Ustedes no son curiosos? ¿Cómo no? ¿Ustedes también son curiosos? Vaya. Ok, vamos a ver. ¿Ya está dibujando ese en otra hojita? Quiero que le dibujen en otra hojita. Dibújenle en otra hojita. Vamos a ver. Dele. Quiero que dibuje el aceite y quiero que dibuje este elemento que se llama bayoneta. Bayoneta. ¿Te parece un termómetro? Exacto. ¿Y para qué sirven los termómetros? Para medir temperatura. Oh, excelente. Sirve para medir la temperatura. Y en este caso me sirve para medir el... Nivel. No, si quiere yo me siento usted en la clase. En este caso sirve para medir el nivel de aceite. Bayoneta, se llama bayoneta. Y quiero que después de esto me pregunten otra pregunta ahí, ya van a ver para qué es. Ok, se llama bayoneta. ¿Para qué sirve? Para que hoy en la mañana, sí, para los que estamos acostumbrados que cuando salimos por la mañana a arrancar el carro, no nos fijamos en nada. ¿Cuántos de aquí no revisan el carro cuando se levantan por la mañana? ¿Que lo van a arrancar? Yo no tengo. ¿Cuántos de ustedes saben abrir el capó del carro? No les creo. ¿Quiénes de ustedes han revisado el nivel de agua del carro, del refrigerante? ¿Ya lo han hecho? El agua. ¿Refrigerante? Agua. ¿Y por qué le echan agua? No, va. ¿Quiénes de ustedes han medido el nivel del aceite? Una cosita. Sí, como esa. Sí. ¿Ya la han medido? Sí. Ok, ¿ya saben para qué es esa? No sé. Esa sirve para medir el nivel del aceite. Tiene un máximo y tiene un mínimo. Esa es la función de ella. ¿Y cuál es el error que cometo? Que cuando yo la saco, yo veo que tiene aceite. Está bien, no hay problema, tiene aceite. Pero no es solo ver si tiene aceite. El detalle grande es, y por eso yo les dije, mantenimiento, que lo conozcan, que ella tiene que marcar en estas partes el líquido. ¿Sí? Ustedes tienen que ver que el aceite tenga el mínimo o tenga el máximo. ¿Cuál es lo correcto? O sea que a la hora de sacarlo no es así, sino que es... Ustedes hacen esto, lo sacan y lo van a poner en esta posición. ¿Cómo sería esta posición? Horizontal. Y entonces van a ver, cuando ustedes hayan hecho esto, que el aceite esté en qué posición. Si no está caliente, me con el mismo. Es una buena pregunta, señorita. ¿Sabe por qué? Porque ¿en qué momento voy a hacer eso? Cuando lo arranque, cuando esté parado, cuando ya vaya en camino, ¿en qué momento lo voy a hacer? Al inicio. Por eso les dije, cuando ustedes salen en la mañana, lo primero que tienen que hacer es abrir el capó, ¿sí? ¿Cuál fue el primer elemento que vimos? Abrir el capó. Ok, ¿cuál fue el elemento primero que vimos? El radiador. El radiador. ¿Qué pasa? ¿Qué voy a hacer con el radiador? Voy a quitar el tapón y voy a revisar el nivel de... Yo espero que en ese radiador haya preguntas. Y después voy a sacar la bayoneta y voy a medir el nivel de aceite. ¿Dónde tiene que estar el nivel del aceite? Ok, pero ¿qué pasaría si de repente, si el vehículo está parado, ¿sí? El vehículo está parado y no tiene aceite. Híjole. ¿Usted qué haría? Vamos a ver, Flor me dijo. ¿Qué hace usted si de repente sale en la mañana y el vehículo no tiene aceite? Vamos a ver. Piense respuesta número 1. Respuesta número 2. Respuesta número 3. ¿Qué haría usted si de repente cuando va a medir el nivel del aceite no tiene aceite? Vamos a ver, respuesta 1. Yo creería como que quizás me han dicho que no lo arranque el motor. Ok, que no lo arranque. Respuesta 2. Igual, porque, o sea, si no tiene aceite, lo voy a hacer. Excelente. Respuesta 3. Sí, se arreglaría, no lo arrancaría. No hubiera fricción. Ok. ¿Cuántos elementos llevamos? ¿Cuál es el primero? Bayoneta. ¿Cuál es el segundo? La bayoneta, ok. Vamos a hacer algo. ¿Quiénes tienen preguntas del radiador? Vamos a ver. Quiero una pregunta de este lado del radiador y quiero una pregunta de este lado de la bayoneta. Vamos a ver. Respecto al mantenimiento. Vamos a ver. Denis. ¿Cada cuánto tiempo hay que darle mantenimiento al radiador? O sea, ¿cómo se da el mantenimiento al radiador? ¿Cómo? O sea, diga cuál es el momento, porque el aceite sé que hay, digamos, un periodo de kilómetros. Ok, ¿cuál es el mantenimiento de cambiar el refrigerante, Denis? El refrigerante o Ok, por otra el mantenimiento. refrigerante yo lo cambio cada año. ¿Sí? El refrigerante yo lo cambio cada año. Una de las cosas que tengo que tener cuidado
es la calidad del refrigerante que yo pongo. Ahí a preguntarte, el que venden de dólar ahí en el... Uy, Sin decir ¿saben, nada, ¿saben de pero- cuál es ese que venden de dólar ahí? Es clarito. Es de, ¿ya han ustedes escuchado el Frisky Top? Sí. Ah, pues es agua con Frisky Top. Ay, Dios mío. Ese que ustedes ponen de 2.50 es agua con Frisky Top. Eso no es recomendable. Cuando yo voy a ponerle un mantenimiento, cuando yo hago un mantenimiento en el radiador, yo tengo que utilizar mínimo un refrigerante que exceda los $23. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Por los tipos de aditivos que tiene ese refrigerante. Son mucho más altos. ¿Estamos bien ahí? Ok, vamos a una pregunta de Bayoneta. Ok. ¿Qué pasa si cuando yo mido el nivel del aceite del motor y saco la bayoneta veo de que está demasiado lleno el motor, está muy Vamos a arriba ver. del máximo? ¿Quiénes aquí han ido a un taller y ha pasado eso? ¿Nadie? Va, la primera recomendación, cambien de taller. ¿Saben por qué? Porque esa bayoneta específicamente está ahí para dar un punto de medida. Ese punto de medida no tiene que excederse de ahí. Normalmente en un motor hay 1 galón de aceite. Hay 1 galón de aceite. Si yo excedo ese nivel del aceite, yo puedo hacer que por los empaques o sellos que están en mi motor se rebalse todo ese aceite, creando un derrame de aceite, haciendo que su motor se quede sin aceite. Entonces ese es uno de los problemas que va a pasar si está arriba de la medida. Exacto. Vamos a ver, ¿qué otra pregunta? Adelante. Preguntaba mi compañero qué otra clase de mantenimiento se le puede hacer Sí. aparte de eso. ¿Qué clase de mantenimiento? ¿Qué clase, aparte de cambiar el refrigerante, habría otro mantenimiento? Alrededor. Sí, claro que sí. De hecho, muchas veces pasa cuando nosotros tenemos el mal hábito de aplicar agua. ¿Qué pasa con el agua internamente? Corroe, es una de las primeras cosas que sucede. Se corroe. Entonces, cuando se corroe, eso empieza a picar. ¿Sí? Empieza a picar. Entonces, uno de los mantenimientos, aparte de verificar el nivel, sería inspeccionar esa corrosión, si el radiador ya tiene corrosión internamente. Si hay corrosión. Y si hay corrosión, pueden suceder dos cosas. O se pica por completo, y en todo caso, tocaría reemplazar ese radiador. Así que vamos a ver, para hacer algo rápido, ¿cuáles son las precauciones que yo debo tomar a la hora de hacer el mantenimiento? En el refrigerante. Evitar echarle agua. Eso es una de las primeras. ¿Cuál es una de las precauciones que yo debería hacer a la hora de aplicar aceite? O en la bayoneta. Precauciones que debería tener. Verificar el nivel correcto. Verificar el nivel correcto. Hacerlo en un tiempo idóneo. Ah, ok. Y ahí viene otra parte bien importante. Otra cosa también con el agua del refrigerante, que eso se tiene que hacer cuando el motor no esté helado, porque dicen que caliente nunca lo destape uno. Así lo han dicho. Tenga mucho cuidado con eso. Tenga mucho cuidado con eso. No me vayan de repente en el camino, ¿sí? Y me vayan a intentar destapar el radiador, porque se me va a quemar todo completo. En ese caso, no voy a apagar su vehículo. No voy a apagar su vehículo, ¿sí? Sino que con un trapito mojado, vea cómo moja un trapito y lo va destapando poquito por poquito, ¿sí? A modo que se vaya sacando toda la presión que está ahí y que no le vaya a tirar directamente todo el agua caliente. Y no se funde. Si lo hace así, Si lo abre y sale, puede fundir. exacto, si lo hace sin apagar el motor, no se va a fundir porque el agua va a estar ciclando. Pero si usted apaga el motor, el agua se va a mantener y le va a poner agua helada, algo que está súper caliente. Entonces ahí sí se va a fundir. No sé si les pareció la clase sobre el mantenimiento. Sí. Excelente.